La sombra en el convento. El cielo grisáceo y la bruma espesa marcaban el inicio de un día sombrío cuando recibí la llamada del obispo. Era una mañana de invierno en la ciudad de Puebla, donde servía como sacerdote en una pequeña parroquia. Mi nombre es Padre Esteban, y desde hacía más de 20 años me dedicaba a la iglesia, enfrentándome ocasionalmente a lo sobrenatural, pero nada me había preparado para lo que estaba por venir. El convento de Santa Clara, situado en las afueras de la ciudad, era conocido por su antigüedad y su belleza arquitectónica, pero también por los rumores de actividades inexplicables. Las monjas habían informado al obispo sobre sucesos perturbadores y la posesión de varias hermanas. Con una mezcla de temor y determinación, acepté la misión de llevar a cabo el exorcismo. El camino hacia el convento era largo y serpenteante, bordeado de frondosos árboles que, al entrelazarse, formaban un túnel natural. A medida que avanzaba, la sensación de opresión en el pecho se intensificaba. Finalmente, llegué a las imponentes puertas de madera del convento, que se abrieron con un rechinido que resonó como un lamento en el silencio del entorno. Las monjas me recibieron con rostros pálidos y miradas de desesperación. La Madre Superiora, Sor Teresa, una mujer de rostro severo y cabello canoso, me condujo a la capilla donde se había confinado a las monjas poseídas. Al abrir la puerta, un aire gélido me envolvió, y la escena que se presentó ante mis ojos fue estremecedora. 3 monjas estaban encadenadas a sus camas, retorciéndose y murmurando en lenguas desconocidas. Comencé el ritual del exorcismo, recitando las oraciones y salmos correspondientes. Las monjas reaccionaron violentamente, gritando y convulsionándose con una fuerza descomunal. Sentí la presencia de algo maligno, una entidad que no solo poseía a las monjas, sino que también impregnaba las paredes mismas del convento. Mientras continuaba el ritual, las voces de las monjas se unieron en un cántico infernal, revelando secretos oscuros y pecaminosos. A través de ellas, la entidad comenzó a hablarme directamente, burlándose de mi fe y revelando los horrores cometidos dentro de esos muros sagrados. Aquí se cometieron atrocidades en nombre de la fe. Torturas, asesinatos. Todo bajo el amparo de la religión. La voz gutural y distorsionada retumbaba en mi mente, llenándome de un miedo profundo. Las imágenes de monjas siendo castigadas brutalmente por la Madre Superiora, de cuerpos enterrados en el jardín del convento, de rituales macabros realizados en las noches de luna llena, invadieron mi mente. El terror se apoderó de mí, pero no podía detenerme. Tenía que liberar a esas pobres almas y purificar el convento. Con renovada determinación, continué recitando las oraciones, pero la entidad se hacía cada vez más fuerte. Era como si el mal estuviera anclado en cada piedra, en cada rincón oscuro de ese lugar. De repente, una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí como si 1000 cuchillas atravesaran mi cuerpo, y el dolor era insoportable. La voz de la entidad resonó una vez más, revelando el nombre del antiguo sacerdote que había fundado el convento, Padre Ignacio. Según la entidad, él había sido el instigador de los rituales y las torturas, buscando poder y conocimiento a través del sufrimiento ajeno. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y continué con el exorcismo. La batalla espiritual era feroz, y cada palabra que pronunciaba era un desafío al poder oscuro que dominaba el convento. Finalmente, tras horas de lucha, la entidad comenzó a debilitarse. Las monjas dejaron de convulsionarse y sus rostros recuperaron una expresión de paz. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Estaba agotado física y espiritualmente, y las revelaciones sobre el pasado del convento pesaban en mi alma. Sor Teresa me miró con ojos llenos de agradecimiento y tristeza, y comprendí que el verdadero mal no había sido completamente erradicado. El legado de Padre Ignacio aún impregnaba ese lugar. Decidí que debía investigar más sobre los secretos del convento.
Durante las siguientes semanas, exploré cada rincón del edificio, descubriendo evidencias de los horrores cometidos. En una sala oculta, encontré antiguos libros de rituales y objetos utilizados en torturas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, invocaciones a entidades oscuras que no debería haber leído. Una noche, mientras revisaba esos documentos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió frío y un susurro apenas audible llenó la habitación: no deberías estar aquí. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de peligro inminente me invadió. Decidí quemar los libros y los objetos con la esperanza de purificar el lugar y liberar las almas atrapadas. El fuego devoró rápidamente todo rastro de los rituales y una vez más recité oraciones de liberación. La atmósfera parecía aligerarse, pero una inquietud persistía en mi interior. Las monjas intentaron retomar su vida normal, pero el recuerdo de lo sucedido las perseguía. Algunas abandonaron el convento, incapaces de soportar la carga de los secretos oscuros que habían sido revelados. Sor Teresa, a pesar de su fortaleza, parecía más frágil y abatida. Decidí que debía informar al obispo sobre todo lo que había descubierto. Era necesario consagrar nuevamente el convento y asegurar que nunca más se utilizaran sus muros para fines oscuros. Al presentar mi informe, el obispo quedó consternado, pero prometió tomar medidas para purificar el lugar y proteger a las monjas. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Los horrores que había presenciado y las revelaciones sobre el pasado del convento me habían marcado profundamente. Comencé a cuestionar mi fe y mi propósito. Las noches eran inquietas, plagadas de pesadillas en las que revivía los eventos una y otra vez. Un día, recibí una carta anónima. Era breve, pero su contenido me dejó helado: el mal nunca se erradica completamente. Siempre encuentra una manera de volver. No había firma, pero sentí que la advertencia era real. Algo me decía que el legado oscuro del convento no había sido completamente destruido. Decidí regresar al convento una última vez. Al llegar, me encontré con una escena desoladora. Las monjas que habían quedado parecían sombras de lo que eran, y el edificio mismo parecía estar desmoronándose bajo el peso de su oscuro pasado. Sentí una presencia familiar, y el aire se volvió gélido una vez más. En la capilla, encontré a Sor Teresa arrodillada frente al altar, rezando fervientemente. Me acerqué y, al tocar su hombro, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que había sentido la presencia del mal nuevamente y que temía que nunca se librarían de él. Esa noche, mientras rezábamos juntos, el suelo tembló y las luces parpadearon. Una sombra oscura se materializó ante nosotros y su presencia era abrumadora. La entidad había regresado, más fuerte y decidida a reclamar el lugar que consideraba suyo. Con el último vestigio de mi fuerza, comencé a recitar las oraciones de exorcismo una vez más. La batalla final fue feroz. Sentí como si mi alma estuviera siendo desgarrada y cada palabra era un esfuerzo titánico. Las monjas se unieron a mí en oración y juntos enfrentamos la oscuridad. Finalmente, con un último grito de desafío, la entidad desapareció, dejando una sensación de paz que nunca antes había sentido. El convento de Santa Clara quedó vacío poco después. Las monjas fueron trasladadas a otros lugares y el edificio fue consagrado nuevamente. Sin embargo, decidí quedarme. Sabía que mi misión no había terminado y que debía proteger ese lugar de cualquier resurgimiento del mal. Cada día, recito oraciones y vigilo los terrenos, recordando los horrores y las batallas que enfrenté. Mi fe, aunque sacudida, se ha vuelto más fuerte, y estoy decidido a asegurarme de que los secretos oscuros del convento nunca vuelvan a amenazar a nadie. El mal puede encontrar maneras de regresar, pero mientras yo esté aquí, no lo permitiré. Mi nombre es Padre Esteban, y esta es mi historia.
Una historia de horror, fe y la eterna lucha contra la oscuridad que acecha en los lugares más sagrados. El convento de las sombras. Siempre había sentido una atracción inexplicable por la vida religiosa. Desde pequeña, las historias sobre santos y mártires me fascinaban. Así que, cuando decidí ingresar al convento de Santa Cecilia en las afueras de Salamanca, no hubo sorpresa entre mis familiares y amigos. Era un convento antiguo, con más de 300 años de historia, conocido por su arquitectura impresionante y su atmósfera de paz y espiritualidad. Mi nombre es Clara, y esta es mi historia. Al principio, la vida en el convento era todo lo que había soñado. Las oraciones diarias, el trabajo en el jardín y la tranquilidad de los días pasaban con una serenidad que me llenaba el alma. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida unas semanas después de mi llegada. Comencé a escuchar susurros en latín durante mis oraciones nocturnas. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación o simplemente el eco de las voces de las otras monjas, pero pronto me di cuenta de que provenían de un lugar específico, la cripta olvidada debajo del convento. La curiosidad me consumía. Sabía que las criptas eran lugares sagrados, pero esta parecía tener un aura diferente, algo oscuro y misterioso. Una noche, armada con una vela y mi rosario, decidí investigar. Encontré la entrada a la cripta detrás de un antiguo altar en la capilla. Una puerta de madera pesada, cubierta de polvo y telarañas, bloqueaba el acceso. Con esfuerzo, logré abrirla y me enfrenté a una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y húmedo mientras bajaba. Los susurros se intensificaron, envolviéndome en un coro de voces incomprensibles. Al llegar al fondo, me encontré en una sala amplia, iluminada solo por la luz vacilante de mi vela. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que no reconocía. En el centro de la sala, había un antiguo altar de piedra, manchado con lo que parecía ser sangre seca. A medida que exploraba la cripta, encontré antiguos manuscritos y libros encuadernados en cuero. Al examinarlos, me di cuenta de que eran grimorios, libros de magia oscura. Mi corazón latía con fuerza al leer sobre rituales y pactos realizados por las monjas siglos atrás. Según los escritos, las monjas de Santa Cecilia habían hecho un pacto con una entidad oscura para obtener poder y protección en tiempos de guerra y pestilencia. A cambio, ofrecieron sus almas y las de futuras novicias como sacrificio. La revelación me dejó helada. Los susurros eran los lamentos de las monjas sacrificadas, almas atrapadas en el limbo, buscando venganza y liberación. Sentí una mezcla de horror y compasión por esas pobres almas. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Decidí que debía hablar con la Madre Superiora, pero algo me detuvo. Un miedo profundo a ser expulsada del convento o, peor aún, a desatar la ira de la entidad oscura. Pasé días atormentada, escuchando los susurros cada vez más intensos y claros. Sentía que las monjas sacrificadas me estaban pidiendo ayuda, y no podía ignorar sus lamentos. Una noche, mientras rezaba en mi celda, los susurros se convirtieron en gritos. Vi sombras moviéndose en las paredes, figuras espectrales de monjas con rostros deformados por el dolor. Sentí una presencia fría detrás de mí, y al girarme, vi a una monja que me miraba con ojos llenos de desesperación. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Sin embargo, pude entender su mensaje: libéranos. Sabía que debía volver a la cripta. Esta vez, llevaba conmigo agua bendita y un crucifijo. Mi corazón latía con fuerza mientras descendía nuevamente por la escalera de piedra. Al llegar a la sala, las voces eran ensordecedoras y las sombras danzaban frenéticamente a mi alrededor.
Me arrodillé frente al altar y comencé a recitar oraciones de liberación, rociando agua bendita sobre las inscripciones y los grimorios. El aire se volvió aún más frío, y sentí una presión invisible que intentaba detenerme. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y los gritos de las almas se intensificaron. Pero no me detuve. Continué rezando, invocando la protección divina y pidiendo la liberación de las almas atrapadas. De repente, un grito desgarrador resonó en la cripta y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí un dolor agudo en mi espalda, pero no podía rendirme. Me levanté y, con el crucifijo en alto, ordené a la entidad oscura que liberara a las almas de las monjas sacrificadas. La sala se llenó de una luz brillante y cálida, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las voces se apagaron lentamente, y una paz inexplicable llenó la cripta. Sentí una presencia amable a mi alrededor, como si las monjas sacrificadas estuvieran agradeciéndome. Me arrodillé y recé una última oración, pidiendo que sus almas encontraran descanso eterno. Salí de la cripta agotada, pero con una sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, al día siguiente, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Su expresión era severa, y en su mano sostenía uno de los grimorios que había encontrado en la cripta. Al parecer, alguien me había visto entrar y salir de la cripta y había informado a la Madre Superiora. Me enfrenté a un interrogatorio sobre mis acciones y aunque temía las consecuencias, relaté todo lo que había descubierto y lo que había hecho para liberar a las almas atrapadas. La Madre Superiora quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad y finalmente, con un suspiro, me dijo que debía abandonar el convento. Mi corazón se rompió, pero entendía su decisión. Había desenterrado secretos oscuros y perturbado la paz del convento. Esa misma tarde, empaqué mis pocas pertenencias y me despedí de las otras monjas, quienes me miraban con una mezcla de compasión y temor. Dejé el convento de Santa Cecilia y regresé a mi hogar en Salamanca. Las noches siguientes fueron inquietas, plagadas de pesadillas sobre la cripta y las almas atrapadas. Sin embargo, con el tiempo, encontré una nueva paz en mi vida. Decidí dedicarme a ayudar a otros, a llevar la luz a lugares oscuros y a enfrentar el mal donde quiera que lo encontrara. Nunca olvidaré las voces y los susurros de las monjas sacrificadas. Su dolor y sufrimiento me acompañarán siempre, pero también su agradecimiento y la sensación de haber hecho lo correcto. El convento de Santa Cecilia sigue en pie, y espero que algún día se libere completamente de la oscuridad que lo ha plagado durante siglos. Ahora, cuando escucho susurros en la noche, sé que no son simples ecos. Son llamados de ayuda, recordatorios de que el mal existe, pero también de que la fe y la valentía pueden triunfar. Mi nombre es Clara, y esta es mi historia. Una historia de horror, sacrificio y la eterna lucha contra las sombras del pasado. Los secretos del convento de San Juan. El olor a tinta y papel viejo siempre me había resultado reconfortante. Mi nombre es Laura Díaz y soy periodista de investigación. Mi carrera ha estado llena de historias complejas y a menudo peligrosas, pero ninguna se compara con la que estoy a punto de relatar. Todo comenzó una fría mañana de noviembre cuando recibí un sobre sin remitente en la redacción del periódico. Dentro, había una carta escrita a mano y varios recortes de periódicos antiguos. La carta, firmada por un tal M.S., hablaba de la desaparición de varias monjas en el convento de San Juan, ubicado en un remoto pueblo de la Sierra de Guadarrama. Los recortes detallaban los informes de desapariciones que se remontaban a más de 50 años, siempre en el mismo convento. Intrigada por el misterio y sintiendo el impulso de descubrir la verdad, decidí emprender el viaje. El pueblo de San Juan del Valle era pequeño y aislado, rodeado de frondosos bosques y montañas. Al llegar, la atmósfera era opresiva y cargada de un silencio inquietante.
La gente del lugar evitaba hablar del convento y desviaba la mirada cada vez que lo mencionaba. El convento de San Juan se alzaba en la cima de una colina, una construcción imponente de piedra gris que parecía vigilar el pueblo desde las alturas. Conseguí una entrevista con la abadesa, Madre Inés, una mujer de aspecto severo y ojos fríos que parecían escrutar mi alma. Me recibió en su despacho, una sala austera con pocas decoraciones, donde la luz apenas penetraba por las estrechas ventanas. Madre Inés negó cualquier conocimiento sobre las desapariciones, alegando que las monjas que se habían ido lo hicieron por su propia voluntad. Sin embargo, algo en su actitud me hizo dudar. Decidí quedarme en el pueblo unos días más para investigar. Alquilé una habitación en la única posada del lugar y comencé a hablar con los aldeanos, tratando de obtener cualquier información que pudiera esclarecer el misterio. Una noche, mientras revisaba mis notas, encontré una carta deslizada bajo la puerta de mi habitación. Era de MS nuevamente. La carta me instaba a explorar la cripta bajo el convento, sugiriendo que allí encontraría respuestas. Acompañada por la oscuridad y el sonido del viento que aullaba entre los árboles, decidí seguir la pista. Me dirigí al convento bajo el manto de la noche, utilizando una linterna para abrirme paso. Al llegar, encontré una pequeña puerta lateral sin vigilancia. Entré con sigilo y busqué el acceso a la cripta. Finalmente, en un rincón oscuro del claustro, encontré una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. La abrí y bajé por una estrecha escalera de piedra, sintiendo una creciente sensación de inquietud. La cripta era un lugar frío y húmedo, con paredes cubiertas de moho y inscripciones en latín que no podía entender. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y una sensación de peligro inminente me envolvía. De repente, tropecé con algo en el suelo. Al iluminarlo con mi linterna, descubrí huesos humanos. Mi corazón latía con fuerza mientras la realidad de lo que había encontrado se hacía evidente. Los restos pertenecían a las monjas desaparecidas. Siguiendo el rastro de huesos y rastros de sangre seca, llegué a una sala amplia y oscura. En el centro, había un altar de piedra rodeado de velas negras, y sobre él, símbolos demoníacos que reconocí por mis investigaciones previas. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Madre Inés y posiblemente otras monjas estaban involucradas en rituales de invocación de entidades demoníacas, sacrificando a sus compañeras para mantener el poder y la protección del convento. Mientras exploraba la sala, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a Madre Inés observándome con una mirada que combinaba odio y satisfacción. Comprendí que había caído en una trampa. Intenté retroceder, pero algo invisible me detuvo. La abadesa comenzó a recitar palabras en latín y el aire se llenó de una energía oscura y opresiva. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. El miedo me paralizó y la sensación de estar rodeada de entidades malignas era abrumadora. Sentí manos frías rozando mi piel, susurros ininteligibles llenando el aire. En mi mente solo había un pensamiento: sobrevivir. Con un esfuerzo titánico, logré moverme y correr hacia la escalera. Subí rápidamente, tropezando y cayendo varias veces, hasta que finalmente salí de la cripta y corrí hacia el bosque. Pasé la noche escondida entre los árboles, temiendo que Madre Inés o algo peor viniera por mí. Al amanecer, regresé al pueblo y busqué ayuda en la posada. La dueña, una mujer mayor llamada Isabel, me creyó y me ayudó a contactar a las autoridades. La policía llegó al convento y, tras una exhaustiva búsqueda, encontraron la cripta y los restos humanos. Madre Inés y varias monjas fueron arrestadas, aunque muchas de las responsables ya habían fallecido o desaparecido misteriosamente. La noticia se difundió rápidamente y el convento de San Juan fue clausurado.
Los aldeanos, aliviados de haber sido liberados de la oscura influencia del lugar, comenzaron a hablar abiertamente sobre los extraños sucesos que habían presenciado a lo largo de los años. Regresé a la ciudad con la sensación de haber sobrevivido a una pesadilla. Escribí mi reportaje, detallando cada descubrimiento y revelando los horrores que habían ocurrido en el convento. La historia causó un gran impacto y el periódico recibió elogios por haber sacado a la luz tan terrible verdad. Sin embargo, a pesar del éxito profesional, la experiencia me dejó cicatrices profundas. Las noches siguientes estuvieron plagadas de pesadillas y cada susurro del viento me hacía recordar los horrores de la cripta. Decidí tomar un descanso y me mudé temporalmente a la casa de mis padres en el campo, buscando paz y recuperación. Pero la paz fue esquiva. Una noche, mientras caminaba por el jardín, sentí una presencia familiar. Me giré y vi una sombra moviéndose entre los árboles. El miedo me invadió, pero también una determinación renovada. No podía dejar que el pasado me controlara. Decidí enfrentar mis miedos y buscar respuestas sobre MS. Con la ayuda de contactos y recursos del periódico, descubrí que MS era un antiguo sacerdote, el padre Miguel Sánchez, que había investigado el convento de San Juan antes de desaparecer misteriosamente. Sus notas y cartas revelaron su lucha contra la oscuridad que infestaba el convento y su deseo de liberar a las almas atrapadas. Comprendí que mi historia no había terminado. Debía continuar la misión del padre Miguel, asegurándome de que la verdad completa fuera revelada y que ninguna otra alma inocente sufriera. Regresé al periódico, determinada a investigar más profundamente los oscuros secretos del convento y de aquellos que lo habían protegido durante siglos. Mi investigación me llevó a otros lugares de culto y conventos con historias similares. Descubrí una red de prácticas oscuras y sacrificios que se extendía por toda la región, protegida por figuras influyentes dentro de la iglesia y la comunidad. Cada descubrimiento era más perturbador que el anterior, pero también me acercaba más a la verdad y a la justicia para las víctimas. A lo largo del camino, encontré aliados que compartían mi pasión por la verdad y el deseo de erradicar el mal. Juntos, enfrentamos amenazas y peligros, pero también logramos desmantelar varios de estos oscuros cultos y liberar a muchas almas atrapadas. Sin embargo, la lucha no fue sin costo. Varios amigos y colegas se perdieron en el camino y mi propia fe y fortaleza fueron desafiadas constantemente. Pero cada victoria, cada alma liberada, me daba la fuerza para continuar. A medida que mi historia se difundía, recibí amenazas y advertencias, pero también apoyo y reconocimiento. El convento de San Juan fue demolido y en su lugar se erigió un monumento en memoria de las monjas sacrificadas, un recordatorio de la lucha contra el mal y la importancia de la verdad. Ahora, años después, sigo trabajando como periodista de investigación. La experiencia en el convento de San Juan cambió mi vida para siempre, pero también me dio un propósito claro. Mi nombre es Laura Díaz, y esta es mi historia. Una historia de horror, sacrificio y la eterna lucha por la verdad y la justicia. Reflejos de la oscuridad. Era mi primer día en el Instituto Psiquiátrico de San Andrés, una institución que había ganado notoriedad tanto por sus pacientes como por su larga historia de eventos inexplicables. Mi nombre es Elena Torres, y soy psicóloga recién graduada. Había escuchado rumores sobre el lugar, pero los consideraba meras supersticiones hasta que llegué y sentí la atmósfera pesada y opresiva que rodeaba el edificio. San Andrés se alzaba imponente a las afueras de la ciudad, una estructura gótica rodeada de jardines descuidados y árboles altos que parecían susurrar secretos antiguos. Al entrar, fui recibida por el personal, quienes me dieron un rápido recorrido y me presentaron a algunos de los pacientes. Uno en particular llamó mi atención, Sebastián Vega, un hombre de mediana edad que había estado internado durante más de una década.
Según su expediente, Sebastián afirmaba ver a un demonio en los espejos. Intrigada por su caso, decidí centrarme en él. Mi supervisor me advirtió que Sebastián había sido tratado por varios psicólogos sin éxito, pero mi curiosidad superó cualquier advertencia. Quería entender la raíz de sus alucinaciones y, si era posible, ayudarlo. Mi primer encuentro con Sebastián fue en su habitación, una celda austera con paredes grises y una pequeña ventana con barrotes. Me senté frente a él y observé sus ojos, que reflejaban una mezcla de miedo y desesperanza. Su mirada estaba fija en el espejo del lavabo y aunque intenté desviar su atención, parecía hipnotizado por su propio reflejo. Pasé semanas intentando ganarme su confianza. Sebastián hablaba poco, pero sus ojos siempre volvían al espejo, como si temiera perder de vista a algo que solo él podía ver. Una noche, mientras revisaba sus notas, decidí observarlo sin que él se diera cuenta. Me escondí en una esquina de su habitación y esperé. Poco después de la medianoche, vi cómo su expresión cambiaba de apática a aterrorizada. Miraba el espejo con los ojos muy abiertos y susurraba algo inaudible. Decidí investigar más sobre el pasado de Sebastián y del manicomio. Revisé archivos antiguos y descubrí que el edificio había sido un convento antes de convertirse en una institución psiquiátrica. Según los registros, las monjas que vivían allí realizaban rituales de exorcismo y se creía que habían sellado algo oscuro en los espejos del lugar. Estas historias me parecieron exageradas, pero empecé a notar una conexión entre los espejos y las alucinaciones de Sebastián. Con el tiempo, mi escepticismo se fue erosionando. Una noche, mientras estaba en mi oficina, decidí enfrentar mis propios miedos y miré fijamente al espejo. Al principio, solo vi mi reflejo cansado, pero pronto algo comenzó a cambiar. La habitación detrás de mí se oscureció y una figura sombría apareció lentamente en el fondo. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Volví a mirar al espejo y la figura había desaparecido. Desde ese momento, comencé a experimentar fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón, sentía una presencia fría detrás de mí, y los espejos parecían distorsionar mi reflejo. Cada vez que intentaba racionalizar lo que veía, mi mente volvía a Sebastián y sus aterradoras visiones. Decidí hablar con algunos de los empleados más antiguos del manicomio. Encontré a Marta, una enfermera que había trabajado allí durante más de 30 años. Marta me contó historias de otros pacientes que también habían visto al demonio en los espejos. Algunos de ellos habían desaparecido misteriosamente y otros habían perdido la cordura completamente. Me advirtió que no debía seguir investigando, pero estaba demasiado involucrada como para dar marcha atrás. Mis encuentros con Sebastián se volvieron más intensos. Parecía que su condición empeoraba cada vez que nos veíamos. Una noche, durante una tormenta eléctrica, decidí pasar la noche en su habitación para observarlo de cerca. Las sombras de los relámpagos proyectaban figuras grotescas en las paredes y el ambiente era irremediablemente tenso. Cerca de la medianoche, Sebastián comenzó a susurrar en un idioma que no reconocía. Su voz se volvió más fuerte y de repente, el espejo del lavabo se agrietó. La figura sombría apareció nuevamente, pero esta vez no solo en el espejo. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás y una fría bruma llenó la habitación. Intenté mantener la calma y repetí en mi mente que todo era una alucinación, pero la realidad se desmoronaba a mi alrededor. La figura oscura salió del espejo y se acercó a Sebastián. Sus gritos resonaron en la habitación y sentí una parálisis que me impedía moverme o ayudarlo. La entidad oscura se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con un fuego infernal. Al despertar, me encontré en la enfermería, sin recordar cómo había llegado allí. Marta estaba a mi lado, con una expresión de preocupación. Me dijo que me habían encontrado inconsciente en el suelo de la habitación de Sebastián, quien ahora estaba en un estado catatónico.
No pude explicar lo que había visto, pero supe que debía hacer algo para detener la maldición de los espejos. Con la ayuda de Marta, revisé más archivos antiguos y encontré un diario de una de las monjas del antiguo convento. El diario describía un ritual de exorcismo que había salido terriblemente mal, liberando una entidad demoníaca que quedó atrapada en los espejos del lugar. La única forma de sellar definitivamente al demonio era destruir todos los espejos del edificio. Desesperada por poner fin a los horrores que había desatado, convencí al director del manicomio para que autorizara la destrucción de los espejos. A pesar de sus reticencias, accedió tras ver mi determinación y el estado crítico de Sebastián. La noche en que comenzamos la tarea, el ambiente se tornó aún más oscuro y opresivo. Marta y yo recorrimos cada habitación, destruyendo cada espejo que encontrábamos. Los pacientes observaban con expresiones de miedo y curiosidad. Cuando llegamos a la habitación de Sebastián, el espejo ya estaba hecho añicos, pero la presencia oscura aún se sentía. Decidí enfrentar la entidad una última vez. Me quedé sola en la habitación, con la esperanza de atraer al demonio hacia mí y darle fin. Al mirar los fragmentos rotos del espejo, vi mi propio reflejo distorsionado y la figura sombría detrás de mí. Sentí su aliento frío en mi nuca y, con todas mis fuerzas, pronuncié las palabras del ritual de exorcismo que había encontrado en el diario. La habitación se llenó de un viento huracanado, y los fragmentos del espejo comenzaron a levitar a mi alrededor. La figura oscura se retorció y gritó en un idioma antiguo mientras una luz brillante la envolvía. Sentí como si mi propia alma estuviera siendo arrancada, pero no dejé de recitar las palabras. Finalmente, la figura explotó en una nube de humo negro y la habitación quedó en silencio. El aire se aclaró y la presencia opresiva desapareció. Marta entró corriendo y al ver mi estado, me ayudó a levantarme. Sebastián abrió los ojos, luciendo confuso pero libre del terror que lo había atormentado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Los fenómenos paranormales cesaron y los pacientes comenzaron a mostrar signos de mejora. Sebastián fue transferido a una clínica menos restrictiva, donde continuó su recuperación. El director del manicomio agradeció mis esfuerzos, aunque me advirtió que no debía hablar públicamente sobre lo ocurrido. Dejé San Andrés con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana y había sobrevivido. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia quedaron grabadas en mi mente y en mi alma. Decidí tomar un descanso de mi carrera como psicóloga y dedicarme a escribir sobre mis experiencias, con la esperanza de que mi historia sirviera como advertencia para otros. Ahora, cada vez que veo un espejo, no puedo evitar recordar los horrores que presencié. Mi nombre es Elena Torres, y esta es mi historia. Una historia de terror, coraje y la eterna lucha contra las sombras que acechan desde el otro lado del reflejo. Pabellón 13. Me llamo Laura Mendoza y soy enfermera en el Instituto Psiquiátrico Santa Clara, un lugar conocido por tratar a los pacientes más violentos y perturbados del país. A lo largo de mi carrera, he trabajado en varios hospitales y clínicas, pero nada me había preparado para lo que encontraría en el Pabellón 13. El Pabellón 13 estaba apartado del resto del hospital, casi como si quisiera ser olvidado. Era un edificio antiguo, construido en el siglo XIX, y se rumoreaba que había sido un asilo donde se realizaban prácticas inhumanas. Al entrar, sentí una opresión en el pecho, como si las paredes cargaran con el peso de incontables sufrimientos. Mis primeros días fueron un torbellino de caos y violencia. Los pacientes del pabellón 13 no eran como los de otros pabellones, sus comportamientos eran extremos, impredecibles y, en muchos casos, aterradores. La mayoría de ellos habían cometido crímenes horribles y fueron enviados aquí porque ninguna otra institución podía manejarlos.
Una de mis primeras tareas fue familiarizarme con los expedientes de los pacientes. Uno en particular llamó mi atención, Andrés Guzmán. Había sido internado después de asesinar a su familia en un frenesí inexplicable. Desde su llegada, había atacado a varios miembros del personal y otros pacientes, ganándose una reputación de ser extremadamente peligroso. Decidí acercarme a Andrés con cautela, observándolo desde la distancia. Siempre estaba en la esquina de su celda, murmurando para sí mismo y rascándose la piel hasta sangrar. Algo en su mirada me perturbaba profundamente, era como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Con el tiempo, comencé a notar un patrón inquietante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a Andrés, experimentaba fenómenos extraños, luces que parpadeaban, puertas que se cerraban de golpe y susurros inaudibles que parecían venir de las paredes. Al principio, intenté racionalizarlo como mera coincidencia, pero las experiencias se volvieron demasiado frecuentes y específicas para ser ignoradas. Una noche, mientras realizaba mi ronda nocturna, escuché un grito desgarrador proveniente de la celda de Andrés. Corrí hacia allí y lo encontré de pie en medio de la habitación, con los ojos desorbitados y una expresión de puro terror en su rostro. Los otros pacientes comenzaron a gritar y golpear las paredes, creando un pandemonio. Intenté calmar a Andrés, pero su mirada estaba fija en algo invisible en la esquina de la celda. Sentí una presencia fría detrás de mí y, al girarme, no vi nada. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía oscura que me hizo estremecer. Andrés dejó de gritar y comenzó a reírse de manera histérica, lo que solo aumentó la sensación de inquietud. En los días siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Una enfermera renunció después de ser empujada por una fuerza invisible y varios pacientes presentaron heridas inexplicables. El personal evitaba el pabellón 13 a toda costa, dejando a los pocos valientes, como yo, a lidiar con la creciente locura. Una tarde, mientras revisaba los archivos antiguos del hospital, encontré una referencia a un incidente ocurrido en el pabellón 13 muchos años antes. Un paciente, también llamado Andrés, había sido sometido a experimentos horribles por un médico que creía que podía curar la violencia con tratamientos extremos. El paciente murió durante uno de los procedimientos y se rumoreaba que su espíritu vengativo había maldecido el lugar. Decidí investigar más a fondo, hablando con los empleados más antiguos. Descubrí que el nombre Andrés era común entre los pacientes más violentos que habían pasado por el pabellón 13, como si algo maligno los atrajera o se manifestara a través de ellos. La idea de una maldición parecía absurda, pero no podía negar las pruebas que tenía ante mí. Un día, mientras limpiaba la celda de Andrés, encontré un diario escondido bajo su colchón. Al leerlo, mi corazón se aceleró. Describía en detalle las visiones que había tenido, sombras que lo perseguían, voces que lo instaban a cometer actos horribles y una figura oscura que aparecía en sus sueños. Lo más inquietante era que mencionaba mi nombre varias veces, como si supiera que algún día encontraría su diario. Las descripciones en el diario coincidían con los fenómenos que yo misma había experimentado. Sentí una mezcla de terror y compasión por Andrés. Era claro que no solo estaba luchando contra sus propios demonios, sino también contra algo mucho más siniestro. Decidí enfrentar la entidad directamente. Una noche, después de asegurarme de que todos los pacientes estuvieran sedados, me quedé sola en el pabellón 13. La atmósfera se volvió inmediatamente opresiva y las sombras parecían moverse a su propio antojo. Me armé de valor y fui a la celda de Andrés, llevando el diario conmigo. Al entrar, la temperatura bajó drásticamente y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura oscura, más alta que cualquier ser humano, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Mi instinto me dijo que corriera, pero me quedé firme. Saqué el diario y comencé a leer en voz alta las palabras de Andrés, esperando que de alguna manera eso ayudara a enfrentar la entidad.
La figura avanzó hacia mí y sentí una presión insoportable en mi pecho. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando mi mente con pensamientos oscuros y desesperanzadores. Pero seguí leyendo, enfocándome en las palabras de Andrés y su lucha por mantener su humanidad frente a la oscuridad. De repente, la figura se detuvo y comenzó a desvanecerse, como si las palabras del diario la estuvieran debilitando. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que no había terminado. Corrí hacia la oficina del director y exigí que el pabellón 13 fuera cerrado y los pacientes trasladados a otros lugares. Aunque al principio se mostró reticente, mi desesperación y la evidencia de los eventos paranormales lo convencieron. El pabellón 13 fue clausurado, y los pacientes fueron reubicados en otros pabellones. Andrés, sin embargo, no sobrevivió. Lo encontraron sin vida en su celda, con una expresión de paz en su rostro, como si finalmente hubiera sido liberado de su tormento. Decidí renunciar al hospital después de eso. La experiencia en el pabellón 13 me dejó con cicatrices profundas y un miedo persistente a lo desconocido. A veces, todavía siento la presencia oscura en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Ahora, mientras escribo esta historia, me pregunto cuántos otros lugares como el pabellón 13 existen, escondidos de la vista pública, guardando secretos oscuros y almas atormentadas. Mi nombre es Laura Mendoza, y esta es mi advertencia: a veces, los lugares más inocentes pueden esconder las mayores pesadillas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.